Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bienvenido a la Universidad de las Sagradas Escrituras. Hoy nos toca la lección número 2, los sinónimos de la palabra ley. Como sabemos, en la iglesia evangélica hay la confusión respecto a la ley. Hay algunos piensan que la ley no se debe guardar, que la ley ya pasó, que la ley es para el tiempo de Moisés, que la ley es para los israelitas, no es para nuestro tiempo. Asimismo, hay otros que dicen que ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Y de una y de otra manera se confunden. Y vamos a responderlo por preguntas. La primera pregunta que hoy tenemos es: ¿por qué dice usted que los sinónimos de la palabra ley son mandamientos, estatutos y preceptos? ¿Qué es un sinónimo? Vamos a responderle con esto. Punto 1. Definición de sinónimo y de la palabra ley. Inciso 1. Definición de la palabra sinónimo, según el diccionario. Cuando usted escuche la palabra sinónimo, son aquellas palabras que tienen el mismo significado. Diga conmigo: son las palabras que tienen el mismo significado. Por ejemplo, la palabra cerdo tiene como sinónimos a chancho, puerco, cochino, marrano, berraco o cochinillo. Si tenemos, por ejemplo, este animal, a este animal uno lo puede llamar, este es un puerco. Viene otro y dice, este es un cerdo. O una mujer dice, él es un berraco. Otro dice, es un chancho. Otro dicen, es un marrano. Sea cualquier palabra que hayas utilizado, estás hablando del mismo animal. A eso se refiere sinónimo. Son palabras que tienen el mismo significado, ¿verdad? Así, estás hablando del mismo animal, sea cualquier palabra que utilices. Lo mismo sucede con la palabra ley. Con la palabra ley también podemos ver, cuando usted se refiere a la ley, usted puede usar igualmente mandamiento, mandato, precepto, estatuto, decreto, ordenanza, regla. Usted está hablando de la ley. Está hablando usted mismo de la ley. Cuando usted vea en la escritura que dice disposición, dice prescribir, está hablando de la ley. Derecho, consejo, testimonio, está hablando de la ley. Asimismo, también hay otras palabras que se refieren a ley. Son figuras, pero que se refieren a ley. Como por ejemplo, palabra. La palabra es la ley. Camino, cuando dice Dios, habéis dejado mi camino. ¿Qué camino está diciendo? Habéis dejado mi ley. Eso es lo que está diciendo. Verdad. Seguid mi verdad. Está diciendo, seguid mi ley. Entonces, hay palabras verdad que significan ley. Hay palabras verdad que significan otra cosa. Igualmente como la vida, ¿no? Manantial, justicia. Todas esas palabras, como por ejemplo las siguientes también, amor, fiel, también significan ley. Hay palabras luz, palabras de paz, que también significan ley. Conocimiento, fortaleza. Debemos entender que una palabra tiene diversos significados. Uno de los significados es la palabra ley, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora que conocemos, podemos nosotros también utilizar cualquiera de esos términos. Por ejemplo, Romanos 7:9 dice, mandamiento y ley. Encontramos, por ejemplo, que en un solo texto aparece la palabra mandamiento y aparece la palabra ley. Dice, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Está diciendo, es como decir, yo sin la ley vivía en un tiempo. En un tiempo yo vivía sin ley. Pero venida la ley,
el pecado revivió y yo morí. Cuando vino la ley, yo morí. Está diciendo, yo sin ley vivía, pero cuando conocí la ley me mató a mí, porque la ley me hizo ver que yo era pecador. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, para no utilizar ley a cada momento, para no caer en una redundancia, es que para eso están los sinónimos. Los sinónimos se utilizan para nosotros no estar redundando en la misma palabra, ¿verdad? Así también tenemos el ejemplo de mandato y ley, ¿verdad? Idénticamente. Entonces ya conocemos los sinónimos. Usted, al hablar de la ley, puede usar regla. Cuando usted dice reglas, estás hablando de la ley. Regla tiene varios significados, pero uno de los significados se refiere a la ley. Igualmente, decreto, cuando usted habla de la ley, puede decir decreto, derecho, estatuto, precepto, disposición, ordenanza, consejo, mandamiento. Entonces, el conocer esto es muy vital y muy importante para que usted pueda de esta manera entender las Sagradas Escrituras. Lamentablemente, como hay algunos líderes, solo algunos líderes que nunca han estudiado o no han estudiado primaria, o si estudiaron primaria lo han estudiado mal, entonces nunca escudriñan. Es simple, usted va a un diccionario de sinónimos, va a encontrar todo esto, ¿verdad? Va a un diccionario, usted la definición, va a ver que todos ellos tienen el mismo significado, como ya vimos en la lección anterior, que tienen el mismo significado. Asimismo también encontramos, por ejemplo, la palabra ley relacionado a mandato, a vida, a fiel, conocimiento, fortaleza. Todas aquellas palabras que usted ve que está rodeando a la ley, usted puede utilizarlo, ¿verdad? Punto 3. La conjugación de cada verbo sinónimo también habla de la ley. Los sinónimos mencionados no son los únicos que se hallan en la Sagrada Escritura, sino también la conjugación de cada verbo, que es el sinónimo de ley. Por ejemplo, vamos a ver la conjugación, el derivado de mandato. Cuando dice mandato, está hablando de la ley. Mandato. Dice mandó Jehová. Cuando dice mandó Jehová, eso de mandar, ¿qué es mandar? Mandar está hablando de mandato, y mandato está hablando de que Dios ordenó, Dios dio la ley. Mandé, mandato, mandará Jehová. Todo eso esos derivados está hablando de ley. Génesis 2:16, un ejemplo nada más. Dice, mandó Jehová Dios al hombre. Eso de mandó, ¿qué significa de mandar? Mandar está diciendo de mandato, que Dios está dando la ley, mandándole al hombre. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no vas a comer. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios le dio la ley. Entonces, la ley no nace con Moisés. La ley viene desde el tiempo de Adán. Si usted puede darse cuenta, en Génesis capítulo 2, verso 16, la ley viene desde los tiempos de Adán, porque desde los tiempos de Adán Dios le dio mandato. Toda orden, todo mandato que sale de la boca de Dios era una orden que él tenía que cumplir. Como Dios le dijo, no vas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y él comió, entonces quebrantó la ley y pecó. Por eso es que se conoce como pecado. Hay personas que en su ignorancia dicen, no, la ley comenzó con Moisés. La ley comenzó con Moisés. La ley no comenzó con Moisés. La ley comenzó desde el tiempo de la creación. Desde aquel tiempo de la creación ya existía la ley. La ley existía incluso en la conciencia de la persona. ¿Por qué usted cree que cuando Caín mató a Abel no se sintió feliz, sino él huyó y sabía que había hecho mal? Por esa razón que Dios le llama la atención. Así también la ley nace no con Moisés, sino mucho más antes, tal como nosotros podemos verlo, ¿ve? Una ley a través del cual Dios ya le había dado. Bien, vemos el caso de disposición. Cuando dice en la Escritura, cuando usted lee en la Escritura que dice dispuso Dios, dispuesto, disponéis, dispongo, eso viene de disposición, pertenece también a la familia y la ley. Vamos a ver un ejemplo. Dice, el que en el vientre me hizo a mí, está diciendo Job, ¿no lo hizo a él también en el vientre?
y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Uno mismo no nos ha dispuesto a nosotros para entrar en una matriz. La palabra Él mismo nos ha dispuesto, está diciendo, Él mismo no nos ha mandado entrar en una matriz. Eso de mandado, está hablando, no nos ha dado Dios la ley para entrar en una misma matriz. Eso está diciendo. Entonces, dispuso viene de ley, es una de las derivaciones de la palabra disposición. Bien, sigamos. Otro ejemplo. Continuamos con ahora otro derivado de ordenanza. La palabra ordenanza te habla de la ley y vienen sus derivados. Ordena Jehová. Cuando usted está leyendo la escritura dice, ordenó Jehová. ¿Qué es ordenó? La orden viene del Señor. Esa orden es una ley. Esa orden es un decreto. Esa orden es un estatuto. Esa orden viene del rey. Amén. Ordenes, ordenado. Vamos a ver un ejemplo. Moisés le respondió, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Es un mandato. Toda ordenanza es una ley, es un decreto. Dios está ordenándonos. Entonces, por eso la palabra ordena también se refiere a la ley. Otro ejemplo, vamos a ver, derivado de la palabra. Cuando usted haya en la Sagrada Escritura y dice, dijo Dios, cuando dice dijo, está hablando de la palabra. ¿Qué cosa dijo? Es una palabra que salió de Jehová. Esa palabra que sale de Jehová es ley. Toda palabra, cualquier palabra que salió de la boca de Dios es una ley, un decreto, un estatuto que todos tenemos que cumplirlo. No hay ni siquiera una palabra que nosotros no tenemos que cumplirlo. Como algunas personas en la ignorancia dicen, mira, esto de aquí es palabra del hombre, esta es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son gente que nunca han estudiado. No le gusta analizar, estudiar la palabra, así como usted se está estudiando. Querido hermano, si usted está aquí, porque usted ha venido a aprender, usted es un hombre sabio, usted es un hombre inteligente, ha venido usted a educarse, a que no le engañen, y eso realmente es algo muy bueno. Por eso dijo Dios, habló Dios, dicho de Jehová, respondió Dios, todos son palabra, la palabra de Jehová. ¿Y qué es la palabra? La ley. Vamos a ver un ejemplo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando dijo Dios, sea la luz, está dando una orden. Sea la luz, está dando una ley. Sea la luz, y apareció la luz. Es una orden, es una ley, un decreto, un estatuto, un mandato. Está mandando el Señor. Por eso la palabra dijo Dios es también parte de la ley. Un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dígale a su compañero que está a su lado, toda palabra que sale de la boca de Dios debes obedecer. Cuando Dios habla sobre la ley en las Sagradas Escrituras, ¿utiliza también los sinónimos? Claro que sí. Cuando Dios habla en la ley, también utiliza los sinónimos. Por ejemplo, vamos a ver, punto 2. Jehová y Jesús al hablar de la ley utilizaron sus sinónimos. Cuando Jehová transmite su mensaje a su pueblo, utiliza también el Señor sus sinónimos. Vamos a ver un ejemplo. Punto 1. Jehová al hablar de la ley utiliza sus sinónimos. Dice, por ejemplo, resaltadas, dice, un mismo estatuto, una misma ley, un mismo decreto. Usted puede ver ahí. Cuando dice estatuto, ley, decreto, está utilizando distintos sinónimos ahí. Está utilizando, pero es Jehová el que está hablando eso. Por eso dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, un mismo estatuto. Jehová mismo está utilizando distintos sinónimos, ¿verdad? Que se refieren a la palabra ley. Muy bien. Ahora vamos a ver punto 2. Nuestro Señor Jesucristo también cuando habló de ley utilizaba los sinónimos. Vamos a ver el caso de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versos 18 al 19. Cuando Jesús habla sobre la ley, también usa otro sinónimo que es el mandamiento. Mire lo que dice. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Está hablando de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estas leyes, debía decir. Pero para no estar hablando leyes, caer en redundancia,
es que él utiliza los sinónimos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, dice, entonces usa un sinónimo, es decir, cambia por una palabra que es igual, es idéntica, tiene el mismo significado, ¿verdad? Jesús también utilizaba los sinónimos. Ahí le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La siguiente pregunta: ¿los santos hombres que escribieron las escrituras utilizaban también los sinónimos de la palabra ley? Claro, si Jehová utilizó, Jesús utilizó, todos los siervos del Señor, Moisés y todos los que escribieron las sagradas escrituras, esta escritura está llena de sinónimos de la palabra ley. 3. Todos los escritores al escribir sobre la ley utilizaron sus sinónimos. Vamos a ver. Moisés al escribir la palabra ley utilizó los sinónimos. Vamos a verlo. Dice así Deuteronomio 4, 44 y 45. Solamente vamos a ver este ejemplo. Si usted mira estos textos 44 y 45 y miramos la palabra resaltada, usted podrá ver ahí que dice: esta es pues la ley. La ley, ahí encontramos una ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios. Está hablando de lo mismo, testimonio, ¿verdad? Ahí hallamos testimonio, ley, estatuto, decreto, las palabras sinónimas. Y así sucede con los demás. Utilizaban los sinónimos. Vemos ahí Moisés. Entonces Moisés utilizaba, cuando iba a hablar de ley, utilizaba, un momento utilizaba consejos, otro momento puede utilizar ordenanza, que es lo mismo, otro momento utilizaba disposición, otro momento utilizaba la palabra prescribir para hablar de la ley mismo, otro momento utilizaba de decreto. Es decir, él podía usar cualquiera de esas palabras para referirse a la palabra ley. ¿Por qué? Porque tienen el mismo significado. Muy bien. Y asimismo encontramos en el escritor de Reyes lo que escribió también Nehemías. Nehemías también escribió. Nehemías, asimismo, David también utilizó. Igualmente utilizó Salomón. Salomón también utilizó, ¿no? Hablaba de sinónimo. Él utilizaba ordenanzas, reglas, decretos. Cuando él escribía, utilizaba los sinónimos también. Todos usaron los sinónimos. Entonces, y así todos los santos hombres de Dios escribieron. Hasta Pablo, por ejemplo, vamos a ver el caso de Pablo, ¿ya? Punto 15, donde Pablo al escribir la ley utilizó sus sinónimos. Vamos a verlo. Romanos capítulo 7, verso 12 dice, mire lo que dice: de manera que la ley a la verdad es santa. La ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí estamos viendo, esta ley es santa. Y miren aquí, este libro de la ley, esto se llama libro de la ley. ¿Cómo se llaman todos los textos que están aquí? Son leyes también. Pero usted puede llamarlo mandamientos, o si desea lo llama ordenanzas, o si desea lo llama estatutos, porque es lo mismo. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Igualmente podemos ver a Pablo escribiendo la ley y utilizando cualquiera de los sinónimos, ¿ya? Muy bien. Entonces, usted a través de esto puede darse cuenta, cuando usted encuentra la palabra mandamiento, está hablando de la ley. Y mayormente en el Nuevo Pacto habla de la palabra mandamiento. Muy bien, punto D. ¿Es verdad que decir ley o palabra de Jehová es lo mismo? ¿Decir ley o palabra de Jehová es lo mismo? Claro que sí. La palabra ley significa palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque la ley es palabra de Jehová y la palabra de Jehová es la ley. Vamos a sustentarlo esto. Usted va a demostrarlo. Hoy en día hay algunos pastores y algunos líderes que dicen, mira, una cosa es mandamiento, otra cosa es ley. Ley es otra cosa, mandamiento es otra cosa. Lo que está escrito, por ejemplo, en la tabla de la ley, lo que está escrito, por ejemplo, Moisés en la tabla de piedra, son mandamientos. Eso no es ley. Es porque no han estudiado. Tú le vas a demostrar y vas a decir, mira, pastor, no es así. Te voy a demostrar que la ley es la palabra de Dios. No, la ley no es palabra de Dios.
La ley es palabra de Dios, pastor. La ley son mandamientos y los mandamientos es palabra de Dios. Te lo voy a demostrar. ¿Qué es lo que estaba escrito en las tablas de piedra? Miren, escuchen. ¿Qué es lo que estaba escrito en las tablas de piedra? Un texto dice, en la tabla de piedra estaba escrito los mandamientos. Otro texto dice, en la tabla de piedra estaba escrito la ley y los mandamientos. Otro texto dice, en la tabla de piedra estaba escrito la palabra de Jehová. Total, ¿qué es lo que está escrito? Uno dice la ley y mandamiento, otro dice mandamiento, otro dice la palabra de Jehová. Lo que pasa es que palabra de Jehová es mandamiento y mandamiento es ley. Es lo mismo, es lo mismo. Por eso que todos dicen, utilizando sinónimos, uno dice palabra de Jehová, otro dice mandamiento, otro dice ley. Vamos a verlo, ¿ya? Usted se lo va a demostrar por medio de las Sagradas Escrituras. Punto A. Entonces vemos lo siguiente. En un texto se declara que en las tablas de Moisés estaba escrito la ley y los mandamientos y en otro la palabra de Jehová. Punto 1. Vamos a ver ahora, en las tablas de piedra estaban escritos la ley y los mandamientos. ¿Dónde dice esto? En Éxodo capítulo 24, verso 12. Mire lo que dice. Quiero que usted lea claro. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte, espera allá y te daré. ¿Qué te voy a dar? Diga conmigo, tablas de piedra. ¿Qué le estaba dando? Tabla de piedra. Te voy a dar tabla de piedra. ¿Y qué cosa contenía? Y la ley y mandamientos que he escrito. ¿Qué había escrito Jehová en las tablas de piedra? La ley y los mandamientos. Ahí está muy claro. ¿Qué estaba escrito en las tablas de piedra? La ley y los mandamientos. Es la ley. Honra a tu padre y a tu madre. Es una ley. No matarás. Es una ley. Es una ley, una ordenanza que Dios está ordenando a la humanidad. Es difícil entender eso. No. Ahora vamos a ver otro texto. Punto 2. En las tablas de piedra estaba escrito las palabras de Jehová. Mire otro texto que dice, Deuteronomio 9:10 dice así: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra. Sigue hablando de las tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito todas las palabras que os habló Jehová, todas las palabras de Jehová. ¿Qué estaba escrito en las tablas de piedra? Todas las palabras de Jehová. Vuelvo a repetir, académico. ¿Qué estaba escrito en las tablas de piedra? Todas las palabras de Jehová. Pero ¿por qué en uno dice que estaba escrito mandamientos y ley? ¿Y por qué en otro dice que estaba escrito la palabra de Jehová? Porque la palabra de Jehová es el mandamiento y los mandamientos son la palabra de Jehová. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos al tercer ejemplo. En las tablas de piedra estaba escrito los 10 mandamientos. Otro dice que estaba escrito los 10 mandamientos. Mire, vamos a verlo. En el libro de Deuteronomio 10:4, ¿qué dice? Dice, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos. ¿Qué estaba escrito en las tablas según este texto? Otra vez, ¿qué estaba escrito en las tablas según este texto? Los 10 mandamientos. Amén. Los 10 mandamientos está escrito. Ahora sí, vamos a lo siguiente, el resumen. Éxodo 24:12 dice que en las tablas de piedra estaba escrita la ley y los mandamientos. En Deuteronomio 9:10 dice que estaba escrita en la tabla de piedra la palabra de Jehová. En Deuteronomio 10:4 dice que estaba escrito los 10 mandamientos. ¿Por qué uno dice ley y mandamiento y otro palabra de Jehová? Porque los 10 mandamientos o la palabra de Jehová o la ley es lo mismo, son sinónimos. Ahora puedes entender que cuando una persona dice la ley ya pasó, la ley ya no hay que guardar, habla ignorantemente, está blasfemando, porque está diciendo la palabra de Dios no hay que guardar, la palabra de Dios ya pasó. La palabra de Dios es para el tiempo de los israelitas. Cuando usted dice la ley para los tiempos de los israelitas, la ley ya pasó, está diciendo la palabra de Jehová son para los tiempos antiguos.
Eso no está bien, eso no es correcto. ¿Quién eres tú para poder desechar la palabra de Jehová? Ten cuidado, hablar mal de la ley es hablar mal de los mandatos de Jehová, nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Aleluya. Cuando usted habla de la ley, ¿de qué está hablando? De la palabra de Jehová. Amén. Muy bien, gloria sea su nombre. Punto B. Lo que estaba escrito en el libro de la ley, dicen algunos textos que eran palabra de Jehová, otros declaran que eran mandamientos y estatutos. Quiero que entienda esto. A veces hay personas, algunos israelitas de acá de Perú y de otros lugares también, a veces cometen un error diciendo: los 10 mandamientos, esos mandamientos son los únicos, son los mejores, son los más grandes, es la ley real. No es así. Los 10 mandamientos son los 10 primeros mandamientos. ¿Acaso solamente son 10? No, son muchísimos más. Muchísimos más. Entonces, los 10 mandamientos son los primeros mandamientos. No es que significa que son los más grandes mandamientos. No, son los primeros mandamientos. Amén. Los primeros mandamientos que luego después Dios fue enviando más. Ahora bien, primero Dios, debemos entender esto, primero Dios le dio la tabla de la ley. Muy bien, ahí le dio los 10 mandamientos. Pero como no son 10 mandamientos, sino son más mandamientos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en esos 10 mandamientos no está: no serás agorero, no serás hechicero, no serás sortílego. No hay ahí, ¿verdad? Luego vinieron eso. Para eso Jehová le habló a Moisés y le dijo: Moisés, ya no vas a tener solamente en la tabla de la ley, falta espacio, necesitamos escribir más, necesitamos más leyes. Por tanto, Moisés, vas a escribirlo en un libro. En un libro vas a escribir la ley y los mandamientos. Desde ahí se hizo un libro que poco a poco Moisés escribió. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, escribió leyes. Pero cuando él muere, viene Josué, y Josué en ese mismo libro sigue llenando. Josué, Jueces, Primera de Jueces, Segunda de Jueces, Ruth, y así comenzó a seguir escribiendo más libros. Poco a poco se fueron llenando más libros, más leyes, y se formó hasta llegar a esta ley, ¿verdad? Este es el libro de la ley de Dios. Amén. Entonces, ese libro, ¿cómo se llama ese libro? Este libro, ¿cómo se llama? Vamos a ver, mire cómo lo llama el Señor. Lo llama con distintos nombres sinónimos también. Vamos a ver, punto B. Dice así: en el libro estaba escrito las palabras de la ley. Unos textos dicen que en este libro estaban escritas las palabras de la ley. ¿Qué estaba escrito? Dicen unos, estaba escrito la palabra de ley. Viene en otro texto y dice: en este libro están escritos mandamientos y estatutos. O en otro texto dice: en este libro está escrito estatutos y las leyes. En otro dice: en este libro está escrito las palabras. Otro texto está diciendo, ¿verdad? Está escrito las palabras de Jehová. En otros textos de Segunda de Reyes 23:3 dice: aquí está escrito mandamientos, testimonios y estatutos. Y en otros textos dice: no, lo que está escrito aquí está escrito sobre Jesucristo. Sobre Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? Jesucristo, ¿qué tiene que ver con la ley? Ahí vamos a estudiar un misterio. El misterio es que todo esto que está escrito en la ley, todo esto habla de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la ley. Él es la ley viviente. Él es la ley viviente. Gloria sea a su nombre. Veamos un ejemplo. Solamente vamos a tocar un texto para que usted vea. Dice así: si no cuidare de poner por obra las palabras de esta ley que están escritas en este libro. Quiero que me respondan, académicos, respóndanme. Según el texto, dice que estaba escrita las palabras de esta ley. Le pregunto, ¿qué estaba escrito en el libro de la ley? ¿Qué estaba escrito? Las palabras de la ley. El siguiente examen, Deuteronomio 30:10.
Cuando obedecieres la voz de Jehová, todo lo que sale de Jehová, su voz es ley, la voz de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos. Mire, escritos en esta ley. ¿Qué estaba escrito en la ley? Mandamientos y estatutos. Pregunto, mire usted el texto y diga, ¿qué estaba escrito en el libro de la ley? Dígalo fuerte. ¿Qué estaba escrito en el libro de la ley? Aquí va a encontrar mandamientos y estatutos. Amén. Josué 24, 25, 26. Dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, les dio estatutos y leyes. Estatutos y leyes. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Según este texto, ¿qué estaba escrito en el libro de la ley? Según Josué 24, 25, 26, ¿qué estaba escrito en el libro de la ley? Estatutos y leyes. Un aplauso. Amén. Sigamos el siguiente. Casi en la parte final dice, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto. ¿Qué estaba escrito en este libro? Las palabras. ¿La palabra de quién? De Jehová. Entonces, en este libro de la ley, ¿qué estaba escrito? La palabra de Jehová. ¿Por qué dice? En un texto dice que estaba escrito la palabra de la ley, los mandamientos y estatutos. En otro dice que está escrito los estatutos, las leyes. Otro dice que está escrito las palabras. Otro dice que está escrito la palabra de Jehová. Otro dice que está escrito los mandamientos, testimonio y estatutos. Y otro dice sobre Jesucristo. ¿Por qué dice eso? Porque hablar de la palabra de la ley es lo mismo que hablar de la ley. Decir mandamientos y estatutos es lo mismo que decir la ley. Decir la palabra de Jehová es lo mismo que la ley. Mandamientos, testimonio y estatuto es lo mismo que hablar de ley. Por esa razón, todo esto usted puede ver a través de las Sagradas Escrituras como hablar de ley es hablar de la palabra de Jehová. Un aplauso al Señor. Punto 1. En los Salmos dicen que en el rollo del libro de la ley está escrito de Jesucristo. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a sustentar, escuche, vamos a sustentar que ley es Jesucristo y que Jesucristo es la ley. Vamos a sustentar eso. Primero, en el libro de Salmos, capítulo 40, versos 6 al 8, mire lo que dice. Aquí está hablando, oiga bien, te va a hablar un misterio que usted jamás ha escuchado. Jamás ha escuchado, porque esto es una revelación muy tremenda. Como los salmos habla, Jesucristo mismo está hablando en los salmos. Y está hablando antes de venir del cielo. Mire, vamos a verlo todo eso en lo siguiente. Mire lo que dice. Primero va a hablar lo siguiente. Dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Quién está hablando eso? Jesucristo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. En otras palabras, Jesucristo estaba diciendo: Jehová, sacrificio y ofrenda, las ovejas, los corderos, los becerros que se sacrificaban para poder expiar el pecado, no le agradaba a Jehová. Jesucristo mismo está diciendo, no le agradaba a Jehová. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, miren lo que dice. Entonces dije: he aquí vengo. Mire, he aquí vengo. Esa expresión de he aquí vengo, usted lo va a encontrar en el Apocalipsis, cuando Jesucristo dice a cada rato: he aquí vengo pronto, he aquí vengo pronto, he aquí vengo. Siempre usa esa expresión. Dice también: entonces dije, he aquí vengo. Está hablando cuando Jesucristo iba a venir. En el rollo del libro está escrito de mí. Mire, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De qué rollo está hablando? ¿De qué rollo? De la ley. Ahí está escrito de mí. Lo que escribió Moisés, ahí Moisés ha escrito de mí. Sigue diciendo: el hacer tu voluntad.
Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mira lo que dice Jesucristo, que es extraordinario. Tu ley está en mi corazón. Jesucristo, señalando al rollo, dice: entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Ahí está, de ese rollo se refiere, del rollo de la ley, donde Moisés escribió: en tu ley. También dice: al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. Mire, tu ley, esa ley está en medio de mi corazón, está en mi corazón, ¿no? Que estaba en el corazón de Jesucristo. Si estaba en el corazón de Jesucristo, ¿cómo es posible que algunos pastores o algunos hermanos digan que la ley ya pasó, que la ley ya no hay que guardar, que la ley es para tiempos antiguos, que la ley ya es solamente para Israel? Hablan por ignorancia, por desconocimiento. La ley es la palabra de Dios, la auténtica palabra de Dios. Si Cristo guardaba, amaba la ley, cuánto más nosotros debemos amar la ley. David decía: oh, cuánto amo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque tus mandamientos siempre están conmigo, Señor. Eso es amar. Amar la ley es amar a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando leemos en el libro de Hebreos, leemos el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 5 al 10. Aquí te va a hablar otro misterio. Escuche bien, anota estos textos, aunque ya lo tienes en tu libro. Dice, aquí está hablando, ¿cuándo está hablando esto? En el momento que Jesucristo está entrando en el vientre de María, en el momento que va a tomar el cuerpo en su vientre de María, ahí Jesucristo habla estas palabras. Eso nos lo revela en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 5 al 10. Mire lo que dice. Escuche esta palabra. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, estaba él entrando en el mundo para tomar en el vientre de María, para entrar, tomar un cuerpo. Entrando en el mundo, dice, Jesucristo está diciendo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, un cuerpo físico, mas me has preparado un cuerpo, dice, para tomar un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Está diciendo Jesús que las expiaciones y los holocaustos no le agradaron. Entonces dije, sigue hablando Jesucristo, he aquí vengo, oh Dios, dice Jesucristo, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Venía Jesucristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Sigue diciendo, como en el rollo del libro está escrito de mí, de que yo iba a venir a este mundo, de que yo iba a venir a esta tierra. Diciendo, y aquí Pablo ya comienza a explicar, dice, cuando dice sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley hoy en día. Está diciendo, sigue diciendo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Está diciendo que ya no se debe realizar los sacrificios, el cordero, el becerro, el macho cabrío, ya no se debe sacrificar animales. ¿Por qué? Porque vino Jesucristo a la tierra y Él murió, se sangró, fue sacrificado una vez y para siempre, por todas las edades. Jesucristo, la muerte de Cristo trae remisión de los pecados,
Dios perdona el pecado a todo aquel que le pide: Señor, perdóname, Dios mío, perdóname. Todo aquel que hace uso: Señor, tú has muerto por mí en la cruz, yo te recibo. Señor Jesús, recibo, Padre, tu perdón. Si tú lo dices, tus pecados serán borrados. Y el perdón de pecados se ofrece 1 año, 2 años, hasta que el mundo se acabe, porque Cristo vino para ser sacrificado una sola vez y para siempre. Ya no hay cordero, ya no hay machos cabríos, porque Cristo perdonó los pecados a todo aquel que cree. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una sola vez y para siempre. Amén. Una sola vez y para siempre Dios te perdonó los pecados. Gloria a Dios. Amén. Jesucristo eso dijo cuando venía al mundo. Ahora bien, también podemos observar, Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto. Ahí está usando la misma expresión que hablaba en Salmos y en Hebreos. He aquí, yo vengo y mi galardón conmigo. Es la expresión de Jesús. Sigamos el siguiente. Igualmente dice Apocalipsis 22:7: he aquí, vengo pronto. Igual usa esas palabras: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Cuando dice en el rollo del libro está escrito de mí, está diciendo: bienaventurados los que guardan este libro. Jesucristo. Ahora bien, ¿qué estaba escrito en el rollo del libro? Sobre Jesucristo. ¿Qué estaba escrito en el rollo del libro? ¿Qué había escrito Moisés? Sobre Jesucristo. Amén. Vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 24 verso 44, para que usted le demuestre, le diga: pastor, ¿cómo dices que la ley ya pasó si en la ley está escrito sobre Jesucristo? ¿Cómo, si la ley habla de Jesucristo, cómo vas a decir que la ley ya pasó? Si la ley habla de Cristo, pastor, ¿cómo vas a desechar la ley? Lucas 24:44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Miren lo que está diciendo Jesucristo: todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pregunto: ¿qué está escrito en la ley de Moisés? De Jesucristo. Sobre Jesucristo, diga. ¿Qué está escrito en la ley de Moisés? Jesucristo, sobre Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo mismo dice: todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, todo lo que escribió Moisés es de Jesucristo. ¿Cómo es posible que una persona en su ignorancia diga: la ley ya pasó, si la ley nos habla de Cristo? Más bien debemos gozarnos, debemos tomar a la ley como nuestro gozo, porque allí la ley de Dios nos habla de Cristo Jesús, del Salvador del mundo, del Señor nuestro Dios. ¿Cómo vamos a desechar la ley si la ley nos habla de Jesucristo? En el libro de Juan capítulo 5 verso 45 al 47, mire lo que dice Jesucristo. Jesucristo dice, cuando lo miraban los fariseos y saduceos, que siempre hablaban Moisés, Moisés, hay algunos que hablaban Moisés, 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 pero de Jesucristo lo rechazaban. Jesucristo, mire lo que dice: no penséis que voy a acusaros, decía Jesús a los fariseos, no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés te va a acusar. Moisés, en quien ustedes tienen esperanza, Moisés te va a acusar. Porque si creyeses en Moisés, como ustedes dicen, si creyeses en Moisés, creerías en mí también. Porque de mí escribió Moisés, de mí ha escrito Moisés. Gloria sea su nombre, gloria sea su nombre, gloria sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo: pero si no creéis en los escritos de Moisés, si no crees en los escritos de Moisés,
Si rechaza los escritos de Moisés, diciendo ley mosaica, si rechaza los escritos de Moisés, ¿cómo vas a creer en mis palabras? ¿Cómo vas a creer en mis palabras? Decía Jesús. El que no cree en los escritos de Moisés, no cree en la palabra de Jesucristo. Amén. Un aplauso al Señor. Aleluya. Lucas capítulo 24, verso 27. Lucas 24, 27. Jesucristo conocía todas las sagradas escrituras. Y mire lo que dice. Comenzando desde Moisés, Jesucristo tomaba Génesis. Mira, Jesucristo tomaba la escritura, le enseñaba. Mira que en Génesis está hablando de mí. Mira, aquí está hablando de mí. Mira, Éxodo, aquí también está hablando de mí. Aquí habla de mí. Éxodo, Levítico, mira, acá tenemos Levítico, está hablando de mí. Aquí está hablando de mí. Número, mira, acá está, de mí. Todo esto es de mí. Deuteronomio, está hablando de mí. Cuando está hablando de los panes sin levadura, está hablando de mí, porque yo soy el pan de vida. Cuando habla sobre el candelabro de la luz, está hablando de mí, porque yo soy la luz del mundo. Mira, cuando está hablando del cordero, ese cordero soy yo. No te das cuenta, soy yo. Y así comenzaba el Señor Jesús utilizando. Por eso dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Toda la ley está escrito de Jesucristo. Toda la ley está escrito de Cristo. Y Cristo mismo lo enseñó. Cristo mismo le hablaba a la gente para que entiendan, para que abran sus oídos. Pero todo aquel que es hijo de Dios abrirá su entendimiento. Mas aquellos que han nacido para la perdición estarán su mente oscurecida y no querrán entender la verdad de Dios, porque están en tiniebla. Pero aquel que tiene corazón sincero conocerá la luz de la ley, la luz de la verdad, que la ley es Jesucristo. Gloria sea su nombre. Aleluya. En el libro de Juan capítulo 1 verso 45. Mire, esto es extraordinario. Quiero que lo lea, mira, para que usted enseñe este texto a aquellas personas que desechan que la ley de Moisés, que la ley mosaica, que ya pasó, que eso no hay que guardar, que los tiempos antiguos, que la ley no hay que... Gente que vive en la ignorancia. El diablo lo oscurece la mente. Por eso digo, como maestro, usted sabe que yo no soy exagerado ni exagero tampoco, pero como maestro yo le digo, todos los que hablan mal de la ley están hablando palabras diabólicas, demoníacas, porque el diablo se ensaña contra la ley de Dios. Mire este texto, quiero que lea conmigo. Dice Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesucristo, el hijo de José de Nazaret. Pregunto, ¿de quién escribió Moisés en la ley? De Jesús. Ahí está. ¿De quién escribió Moisés en la ley? De Jesús. Ahí está diciendo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Moisés escribió en la ley. Hemos hallado a ese, y ese es Jesucristo. Porque Moisés escribió todo lo de Cristo. Santo es su nombre. Fuerte aplauso. Oh, gloria sea su nombre. Oh, gloria sea su nombre. Oh, gloria sea su nombre. En Mateo capítulo 11 verso 13 también dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué está diciendo aquí? Que los profetas, la ley, que significa Moisés, y los profetas profetizaron hasta Juan. ¿Por qué? Porque ahí vino Jesucristo.
Todos hablaban, desde el Génesis hasta Malaquías. ¿De quién hablaba? De Cristo. Apareció Jesucristo, de Él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, hasta Juan, porque Juan presenta a Jesucristo. Amén. Todos apuntaban a Jesucristo, ¿verdad? Y hay algunos que muchas veces también en su desconocimiento usan este texto y dicen: ya ves, mira, toda la ley se acabó con Cristo. No te está diciendo aquí que la ley se acabó con Cristo. Aquí te está diciendo que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan, es decir, de Jesucristo, porque era la razón de la ley. Porque de ahí Jesucristo comienza a dar leyes. Desde Génesis hasta Malaquías, todo son la ley de Jehová. Desde el momento que aparece Mateo, de ahí viene la ley de Cristo. Jesucristo comienza a hablar. Jesús dijo, Jesús habló, Jesús mandó, Jesús decretó, los mandamientos de Jesús. Todos son los mandamientos de Cristo. Hasta el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego después, a partir de los hechos, Jesucristo se va y el Espíritu Santo viene, y de ahí viene la ley del Espíritu Santo. Todos traen sus leyes: la ley del Padre, la ley del Hijo y la ley del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Punto 2. La ley es palabra y Cristo es la palabra. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo es que Cristo es la ley. Mire lo que dice, dígalo conmigo. En el principio era el verbo. Dígalo por favor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Cuando dice en el principio el verbo, pastor, ¿qué significa verbo? Vamos a ver el diccionario. ¿Qué significa verbo? Verbo en el diccionario significa palabra. Diga conmigo, palabra. Palabra. ¿Y quién era el verbo? El verbo es Jesucristo, porque aquí lo dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se está refiriendo de Cristo. Entonces el verbo es Jesucristo, pero el verbo es la palabra. Jesús es la palabra. ¿Y qué es palabra? La palabra es la ley. Por eso es que Jesucristo es la ley. Sigamos el siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, para que usted pueda ver, ¿qué es verbo? Palabra. ¿Y qué es palabra? Jesús. ¿Y qué es Jesús? La ley. La ley es palabra. Todos son sinónimos. Mire lo que dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así es el texto. Si reemplazamos la palabra verbo por su significado, que es palabra, diría así: en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Diría así: en el principio era Jesús, Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Y con palabra es ley. También tenemos esto: en el principio era la ley era con Dios y la ley era Dios. Por eso es que Jesucristo es la ley. Jesucristo es la ley. Vemos aquí, Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, Jesús es la ley. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Otra pregunta: ¿quiere decir que los sinónimos de ley son palabra de Jehová, palabra de Dios, escritura de Dios, santas escrituras y sagradas escrituras? Claro que sí. Escuche, claro que sí. Los sinónimos de ley es sagrada escritura. Debe entender usted, cuando hablamos ley, hablamos de la palabra de Dios. Primero debemos entender que toda palabra que sale de la boca de Dios son ley, mandamientos que todos los seres humanos deben cumplir. Escuche esto: todo lo que sale de la boca de Dios es ley, decreto, estatuto, mandamiento. Todo lo que sale de la boca de Dios es ley. Vamos a verlo. En el libro de Job, capítulo 22, verso 22, dice así: toma ahora la ley de su boca. ¿Qué sale de su boca? La ley. Pon sus palabras en tu corazón. ¿Qué debes poner en tu corazón? Su palabra. ¿Qué es palabra? La ley. Aquí está usando sinónimo.
diría así: toma ahora la ley de su boca y pon su ley en tu corazón. Pero para no usar la redundancia, ley, dice toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en su corazón. Entonces de su boca sale la ley. Job 23, 12 y 13 dice también: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca. ¿Qué sale de sus labios? Mandamiento. ¿Qué sale de su boca? Las palabras de Jehová. Amén. Entonces todo lo que sale de la boca de Dios son mandamientos, estatutos, son palabras de Jehová. Amén. La ley o las palabras, que es lo mismo. Este libro se llama el libro de la ley de Dios, pero también se llama la palabra de Dios, que es lo mismo. Segundo punto: Dios mismo escribió sus palabras en tablas de piedra. Luego ordenó a Moisés que escribiera su ley en 2 tablas de piedra. Escuche esto. Primero Dios le dio a Moisés 2 tablas de piedra, que Dios mismo lo escribió. Pero Moisés, tomando esas tablas, bajando de lo alto, vio que Israel se estaba entregando a la idolatría, y entonces él los tiró en su enojo, los tiró contra ellos. Ustedes no merecen esta ley sagrada. Los tiró y se rompieron las piedras. La primera tabla de piedra se rompió. Y luego, después, que ya cuando pasó todo, él volvió a subir. Señor, Dios mío, tu ley se ha roto. Señor, en mi indignación lo rompí contra estas personas. El Señor le dijo: las primeras te lo escribí yo, la segunda escríbelo tú. Y él mismo tuvo que escribir todo lo que Dios le había dicho en las tablas de piedra. Eso lo vamos a ver. Punto 1. Dios mismo escribió en tablas de piedra su palabra o ley. Deuteronomio capítulo 9 verso 10 nos dice: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito todas las palabras que os habló Jehová. Muy bien, sigamos ahora. Punto 2. Ahora él mismo tiene que escribir la tabla. Dios le ordenó a Moisés que escribiera su palabra o ley en las tablas de piedra. En el libro de Éxodo 34, 27 al 28 dice así: Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Amén. ¿Qué escribió en las tablas de piedra? La ley, los mandamientos, la palabra de Jehová, que es lo mismo. Tercero, las palabras que Dios habló luego se escribieron en el libro de la ley. Como dije, primero se escribió en tablas y luego se escribió en libros. Doctor, ¿me puedes decir dónde dice que Jehová le mandó escribir en un libro? Claro que sí, te voy a decir. Dios le dijo: escribe en ese libro. Ese libro fue primero escrito por Moisés. Murió Moisés, vino Josué. Josué siguió llenando la ley con todas las leyes nuevas, y así vinieron muchos. Vamos a verlo. Solamente voy a darte 4 ejemplos nada más, ¿ya? Tercero, las palabras de Dios habló, luego se escribieron en el libro de la ley. Punto 1, vamos a ver a Moisés. Moisés escribió las palabras que Dios había dado en un libro, en el libro de la ley. Vamos a verlo. En el libro de Éxodo 17:14 nos dice así: y Jehová dijo a Moisés, mire, ahí está usted viendo, escribe esto en memoria en un libro. Desde ahí comenzó a salir las sagradas escrituras, todo para que la gente no se olvidase, porque podían olvidarse las personas. En cambio, en el libro quedaba registrado, las leyes iban a quedar registradas, sus mandamientos iban a quedar registrados en un libro, para que no se olviden las generaciones, para que ese libro pase de generación en generación, para que nunca se olvide el mundo. Por eso todo ese libro ha llegado hasta el día de hoy, porque fue escrito en un libro. Gracias al Padre, porque si no se hubiera escrito en un libro, nos hubiéramos, hermano, olvidado y se hubiera perdido las palabras auténticas que Dios nos dio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigamos. Ahora vamos a ver de Josué. Josué también escribió las palabras de Dios en el libro de la ley. Mire, vamos a verlo. En el libro de Josué 24, 26 dice: y escribió Josué estas palabras
en el libro de la ley de Dios. Pregunto, ¿dónde está escrito todos los hechos de Josué? ¿Dónde está escrito? ¿Y cómo dicen algunas personas que la ley ya pasó, que la ley? O sea que tampoco hay que leer Josué, no hay que leer Génesis. Génesis ya pasó, Deuteronomio ya pasó. Habla por la ignorancia. Pero ahora damos gracias a Dios que el Espíritu de Dios está enseñando al pueblo y al mundo. Gloria sea su nombre. 3. Samuel también escribió las palabras de Dios en el libro de la ley. Nos dice 1 Samuel 10:25. Mire lo que dice. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino. ¿Qué recitó? Las leyes del reino. Y las escribió en un libro. ¿Dónde están las leyes del reino? En el libro de la ley de Dios. Jeremías igualmente, solamente voy a darle 4 ejemplos. Jeremías escribió en un libro todas las palabras que Dios le dio. Vamos a verlo. Jeremías 32. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Entonces pregunto, ¿qué contiene el libro de Jehová? Todas las palabras de Jehová. ¿Qué contiene el libro de Jeremías? Todas las palabras de Jehová. Aquí está, todas las palabras de Jehová. Bendita palabra del Señor. Aleluya. Gloria sea su nombre. Miren ustedes, tenemos aquí una imagen, una pintura. Moisés escribiendo. ¿Qué escribió Moisés? La ley. ¿Qué escribió Josué? La ley. ¿Dónde está lo que escribió Josué? En el libro de la ley. ¿Qué escribió Samuel? ¿Dónde está? En el libro de la ley. ¿Qué escribió Jeremías? Lo que escribió Jeremías. ¿Dónde está? En el libro de la ley. Todo está en el libro de la ley. Le pregunto, ¿en este libro está escrito toda la ley de Moisés? En este libro usted encuentra la historia de Josué. Usted encuentra en este libro la ley de Samuel. Encuentra en este libro las leyes que escribió Jeremías. Claro, porque este es el libro de la ley de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. 4. Y para terminar, 4. A las palabras o leyes que salió de la boca de Dios se le conoce con diversos nombres. A este libro de la ley se le conoce con diversos nombres. Se le conoce a este libro con las palabras número 22, 35 y 38. Se conoce como la palabra de Jehová. Éxodo 4:28, como la palabra de la ley. Deuteronomio 27:3, como la palabra de Dios, como la santa palabra. Y así, palabra del Evangelio, la Sagrada Escritura, la Escritura de Dios, Santas Escrituras, Sagradas Escrituras, ¿verdad? Muy bien, entonces vemos al libro de la ley, a este libro de la ley. Unos pueden decir: hermanos, vamos a leer la palabra de Jehová. Cuando usted está en el altar, dice: vamos a leer la palabra de Jehová. O de repente otro viene y dice: hermanos, vamos a leer la palabra de la ley. Es lo mismo, palabra de Jehová o palabra de la ley es lo mismo, todos son los sinónimos. Otro puede decir: hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Correcto? Otro puede decir: hermanos, vamos a leer la santa palabra. Otro puede decir: hermanos, vamos a leer la palabra del Evangelio, porque aquí se encuentra la palabra del Evangelio. Hermanos, vamos a leer las Escrituras. También otros: vamos a leer las Escrituras de Dios. Otro lo puede llamar las Santas Escrituras. Otro lo puede llamar las Sagradas Escrituras. En otras palabras, la ley es palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En resumen, escucha bien, esta ley te enseña lo que es el pecado. La ley te enseña lo que es el pecado. La ley no te perdona de pecado, porque la ley te dice: esto es adulterio, esto es robo, esto es hechicería, esto es agorería. Te enseña lo que es el pecado. Te enseña lo que es el pecado. Y si tú quebrantaste esta ley,
El único que puede perdonarte del pecado es Jesucristo. Jesucristo es el único que puede perdonarte de pecado, porque Jesús es el que te limpia de pecado. Entonces, cuando tú vienes arrepentido, la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario, esa sangre te redime del pecado y te limpia. Lo que tú necesitas es venir arrepentido y decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame, Señor, porque he transgredido tus leyes, he quebrantado tus leyes, no he obedecido tus mandamientos, perdóname. Entonces, si tú vienes con el corazón contrito y humillado, Cristo te perdona los pecados. Hoy oramos por ti y tus pecados serán perdonados. Por eso es que Jesucristo dijo: ustedes, pastores, ministros, si alguien viene arrepentido, perdónenle. Le dijo: a los que perdonéis los pecados, les serán perdonados. Por eso existe un pastor, por eso existe un ministro. Un sacerdote es aquel que puede perdonarte los pecados en la representación de Jesús, porque los sacerdotes son los representantes que Dios ha puesto en la tierra para limpiarte de todo pecado. Tus pecados que tú tienes, sea que tú hayas matado, sea que hayas abortado, sea que tú hayas asesinado, hayas fornicado, hayas robado, hayas hecho algo malo, hayas maltratado, hayas hecho algo que tú te sientes mal lo que has hecho, ese mal que tú tienes en tu conciencia que no te deja crecer, ese mal que tú tienes en tu conciencia que no te deja desarrollarte, por el cual viene la pobreza, continuamente estás cayendo y levantándote, pobreza, necesidades, o tienes una enfermedad y esa enfermedad no puedes sanarte de una de otra manera, no te sanas porque sabes que has cometido pecado. Ese pecado no lo vas a poder sacar. Tú no puedes ir a un presidente y decirle: presidente, perdóname los pecados, alcalde, perdóname los pecados. En ninguna parte de la tierra vas a encontrar que ninguna otra persona te puede perdonar los pecados. No te pueden operar, no te pueden sacar una cirugía, no te va a sacar el peso de tu pecado. El único que va a poder perdonarte los pecados, Jesucristo mismo lo enseñó, la ley mismo enseñó que el que puede perdonarte los pecados es tu fe en Jesucristo. Es cuando crees en Jesucristo, cuando vienes a Él y le dices: Señor Jesús, perdóname, Dios mío. Cuando tú vienes con el corazón contrito y humillado, entonces la sangre de Jesucristo será rociada sobre ti espiritualmente y tu alma quedará limpio de todos tus pecados. Cuando oremos, cuando declaremos que tus pecados son perdonados, tú te quedarás limpio de todos tus pecados y serás una persona nueva, diferente, y después de la oración te vas a sentir en paz, te vas a sentir tranquilo, podrás dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque ha sido quitado la mancha de tu pecado. Gloria a Dios. Por esa razón, hoy yo te invito, amigo, señora, caballero, la ley de Dios, si tú has quebrantado, existen tantas leyes. Honra a tu padre y a tu madre. Si gritaste a tu padre, gritaste a tu madre, le pegaste, no sabes cuánto daño has hecho. Robaste a alguien, te apropiaste del dinero de alguien, heriste a alguna persona, le hiciste daño a una persona, o en tu corazón guardas odio, guardas rencor a tu suegra, a tu suegro, o te sientes tú que has hecho un pecado que solamente tú conoces. El único que puede limpiarte es Jesucristo. No hay forma. Si tú vienes al altar y le pides perdón, tus pecados serán borrados. Lo que no has podido dormir mucho tiempo en paz, en esta noche dormirás muy tranquilamente. Tus nervios, tus aflicciones, tus tribulaciones con el cual vives atribulado, hoy encontrarás paz, paz por medio de Jesucristo. Yo te invito hoy a venir a Jesús. Joven, tú que no encuentras paz en tu casa, tú que no encuentras paz en tu hogar, yo te invito a venir el día de hoy. Oramos al Señor. Señor Jehová, perdóname por mis pecados. Oh Dios mío, yo me siento arrepentido por mi maldad. Perdóname, Señor Jesús, límpiame y purifícame.
Perdóname, Señor Dios mío, si he quebrantado tus leyes y tus mandamientos y tus estatutos. Perdóname, Señor Dios mío, si acaso yo he hecho lo malo delante de tu presencia. Oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, santifícame, Padre. Purifícame, Señor. Oh Dios de Abraham, haz en mí una nueva criatura. Oh Señor Dios mío, si muchos son mis pecados, yo sé que mayor es tu gracia. Tu amor y tu perdón están conmigo. Padre mío, en esta hora yo paso ante tu altar para que me quites este peso de mi conciencia. Podré engañar a muchos, pero yo no puedo engañarme a mí mismo. Y siento este peso de mi conciencia dentro de mí, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname. Jesús, yo necesito tu perdón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, entra en mi corazón. Gracias, Padre.